Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Ok, vamos a continuar con la parte ahora del cálculo del CB de la válvula. Ya hasta lo que habíamos visto anteriormente es la ecuación para determinar el coeficiente de flujo de la válvula. Cómo es que se instrumenta una válvula para que un fabricante, al momento de que diseñe un nuevo modelo, un prototipo de válvula, o que tenga que entregar alguna modificación a algún modelo para cumplir con ciertas características, lo evalúe para cerciorarse que el nuevo diseño o el cambio que se le hizo fue correcto y va a cubrir las necesidades o los requerimientos que se tengan en el proceso. Ahora vamos a partir de determinar el CB de una válvula de control. Fíjense hasta aquí. Ustedes pueden, en general, todo lo que es una válvula de control, así como habíamos comentado que la letra Y, un FY, puede ser un convertidor, puede ser un multiplicador, puede ser un divisor, puede ser un extractor de raíz cuadrada, que esa Y puede tomar diferentes significados. Yo le llamo un comodín. Así tenemos en el caso de las válvulas. Una válvula me puede servir para regular flujo, para regular presión, para regular temperatura, para regular nivel, para regular pH, para regular prácticamente todas las variables que estén en relación con el flujo de algún fluido, llámese líquido, gas o vapor. Entonces, dentro de todas las válvulas, jóvenes, las más sencillas de calcular son las válvulas que regulan presión. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a saber qué presión voy a tener después de la válvula, que es la que a mí me interesa regular. Entonces, la válvula que regula presión, independientemente del flujo y la presión que tenga en la entrada, siempre me va a entregar una presión en la salida con un determinado valor. Entonces, al momento de que yo ya tengo la presión del otro lado de la válvula, corriente abajo, entonces ya podemos tener nosotros lo que es la diferencia de presiones. Y este primer ejemplo que vamos a resolver aquí, vamos a tener una bomba. Esta bomba va a estar manejando agua. Vamos a tener una válvula de regulación en la descarga. Y esa válvula de regulación es a la que le queremos determinar el coeficiente de flujo. En ese aspecto vamos a tener una presión a la entrada, una presión en la salida. El flujo ya lo tenemos en ese punto. Y ahora en esta parte, este es el enunciado que nos proporciona el problema. Ahora sí tenemos en el diagrama una etapa de proceso en el que se tiene una bomba centrífuga y una válvula de control de presión, la cual siempre debe de mantener una presión constante corriente abajo. Entonces, esta válvula, independientemente de la presión que me entregue la bomba, en esta zona yo siempre voy a tener 80 PSI, equivalente aproximadamente a 5.45 bars. Entonces aquí me dice que considere la pérdida de presión despreciable en la válvula y determine el coeficiente de flujo para los datos mostrados. ¿Qué datos vamos a tener? Aquí en esta parte tenemos los datos de la curva característica de la bomba. Entonces aquí, jóvenes, es en donde lo que vimos al inicio de este tema, donde incluimos la unidad 4 y 5 juntas, es
Si recuerdan, empezamos con lo que eran las curvas de las bombas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ustedes, un dato que van a tener de presión de entrada, vamos a partir de la presión que tiene en la descarga la bomba, a lo que le llaman la carga. Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, que habíamos dicho que si esta válvula yo la tuviera completamente abierta, voy a tener el flujo máximo en mi sistema. Si yo tengo el flujo más grande en el sistema, voy a tener una presión pequeña. Conforme esta válvula yo la vaya cerrando, esta presión en 1 se va a ir incrementando. La cierro, se reduce el flujo, se incrementa la presión. Reduzco el flujo al 50%, también se me vuelve a incrementar la presión. Vuelvo a reducir el flujo, vuelvo a tener el incremento de presión. Cierro completamente la válvula. Y en ese caso vamos a tener para flujo cero, válvula cerrada, tengo la presión máxima en la descarga de la bomba. Y para el flujo máximo, tengo la presión mínima. Esto, jóvenes, nos va a representar la curva de flujo carga de la bomba. Ya si nosotros ahora hacemos la gráfica de flujo contra carga, ya vamos a tener nuestras coordenadas de 200 con 100, de 125 con 35, 100 con 150, 50 con 170 pulgadas columna de agua y cero flujo con 180 PSI. Y aquí está la curva de flujo carga. Entonces vean en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Qué es lo que me pide el problema como dato, jóvenes? Perdón, ¿qué es lo que me pide determinar? ¿Los escucho? Se ve el coeficiente de la válvula. Ok, necesito calcular el coeficiente de la válvula. Para calcular el coeficiente de la válvula, ¿qué características o qué datos son los que necesitamos de acuerdo a las ecuaciones que hemos estado viendo? La presión de mi sistema. Ok. Necesitamos ¿qué presión? Ok, necesitamos, Elian, ¿es correcto? La diferencia de presiones. Además de la diferencia de presiones en la válvula, ¿qué más necesitamos? Ahora, necesitamos el flujo. ¿Y qué más? Diferencia de presiones, flujo. La densidad relativa de nuestro fluido. Y la gravedad específica del fluido. Ok. Aquí, por lo que usted pregunta, Yair, ¿a qué se refiere una pérdida? Es pérdida de presión despreciable. Ustedes el semestre pasado en preparación y transporte de materiales vieron pérdidas de presión. Y ustedes vieron que podían calcular, por ejemplo, a veces las pérdidas de presión las calculaban con una K. Y en base a esto, ustedes determinaban un HL. Y esta HL tenían dos formas de cálculo, dos tipos de HL. Unas pérdidas que le llamaban pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Pérdidas primarias, ¿quién nos genera una pérdida primaria en un sistema de tuberías, señores? Que es por donde van ustedes a estar midiendo y controlando ciertas variables de proceso. Las pérdidas primarias nos las va a generar todos los tramos rectos de tubería, que es lo que principalmente forma un sistema de tuberías, los tramos de tuberías. Entonces, por eso son las pérdidas primarias. Si las pérdidas primarias están enfocadas solamente a la parte
de tuberías, las pérdidas secundarias, ¿con quién las estaríamos relacionando? Primarias, tuberías, secundarias, ¿con quién las relacionaríamos? Los escucho. Con todo lo demás que no sea tuberías. Ok, por ejemplo, válvulas. ajá, ¿sí? Válvulas, codos, ¿sí? Todo lo que son accesorios, y ahí eres correcto. Entonces, por ejemplo, un codo a 90 grados, a 45 grados, va a ser un accesorio que me va a generar una pérdida secundaria. Válvulas manuales, válvulas de control, válvulas check, me van a generar pérdidas en mi sistema de tuberías. Yes, des, reducciones, expansiones, filtros, todos los demás elementos me van a generar pérdidas secundarias. Entonces aquí, imagínense, yo tengo la tubería. El cuerpo de la válvula va a obstruir cierta parte. Y esto, de aquí a acá, como este está obstruyendo una parte, me va a generar una diferencia de presiones. ¿Qué es lo que nos pide el problema, Yair? Que solamente consideremos. Aquí no vamos a calcular la pérdida de presión en la tubería, en la válvula. Por eso nos dice que considere una pérdida de presión despreciable en la válvula. Entonces, esta parte yo no la voy a determinar aquí. Simplemente con lo que estoy midiendo a la entrada, que esto me lo va a dar mi curva de flujo contra carga, yo ya sé que después de la válvula siempre debo de mantener aquí 80 P6. No me va a importar qué flujo o qué presión tenga yo aquí en la entrada, que todo esto que yo voy a tener aquí, incluido el flujo, esto va a salir de esta tabla que tenemos aquí y esta tabla se va a convertir en mi curva, carga, flujo de la bomba. Entonces, de aquí es de donde yo voy a tener valores de presión. Estos valores de presión los voy a considerar aquí en la entrada. Ahora, me falta la presión en la salida, pero yo sé que la presión en la salida siempre va a ser constante. Entonces, siempre la voy a tener aquí. ¿Sí? Esta es mi presión en el punto 1 y esta es mi presión en 2, 80 PSI. Entonces vayan viendo ustedes que aquí yo voy a tener una delta P, aquí yo voy a tener otra delta P, aquí yo voy a tener otra delta P, acá tenemos otra delta P y de este lado tenemos otra diferencia de presiones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Yo sé que este CB, así como comentaron ustedes, este CB va a depender el CB va a depender del flujo, de la diferencia de presiones y de la gravedad específica. ¿A qué condiciones voy a tener que calcular la válvula de presión? Tengo diferentes condiciones de operación, si se dan cuenta. Tengo esta condición de presión a 50 galones por minuto, tengo a 100, tengo a 135 aproximadamente y tengo a 200 galones por minuto. Tengo esas diferentes condiciones de operación del proceso. Ahora, ¿a cuál de todas estas condiciones de operación vamos a estar calculando a nuestra válvula? ¿Y por qué? Los escucho. Ajá. Bueno, cuando esté totalmente abierta. Ajá. ¿Qué es lo que nos decía la definición del CB? ¿Sí? Válvula completamente abierta. Entonces yo voy a tener, fíjense que este CB máximo
se me va a generar cuando la válvula tenga un 100% de abertura. Que estaríamos en esta condición. Vean, aquí el flujo va a ser el máximo en esa condición. Aquí esta delta P va a ser la mínima. Conforme yo voy reduciendo el flujo, se va incrementando la presión. Si este valor se hace más grande, ¿qué le va a pasar a lo que tengo dentro del radical? Cuando delta P se incremente. No se hace cero. El valor es más pequeño. Se hace más pequeño, ¿sí? Conforme delta P vaya incrementándose, el resultado que tengo dentro del radical se va a reducir. Como el flujo también se reduce, ya mi CB ya no va a ser el máximo. Ahora, miren, ya aquí tenemos esa condición. Entonces, siempre nosotros vamos a calcular nuestra válvula para las condiciones del CB máximo. Ahora, respecto a todo este problema, ¿qué característica o qué gravedad específica vamos a utilizar? Los escucho. Pues la del agua, ¿no? ¿Ok? ¿De cuánto sería esa gravedad específica que vamos a ocupar ahí? Ojo, gravedad específica. ¿Cómo definíamos la gravedad específica? ¿Cómo la definimos en diapositivas pasadas? Mediante la densidad. Pero ¿qué es lo que hacemos? Una comparación con una de referencia. Una comparación de una densidad del fluido con una densidad de referencia. ¿Ok? Aquí nos están, y la densidad del fluido va a estar a una determinada temperatura. En este caso, jóvenes, tenemos un dato de temperatura. No. ¿No? Entonces, ¿a qué condiciones pudiéramos determinar esa gravedad específica? Si no tenemos temperatura, ¿qué haríamos? Condiciones estándar. ¿Ok? Considerar las condiciones estándar. La condición estándar, entonces, ¿de qué valor, a qué temperatura es? 60 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, como yo aquí no tengo datos de a qué temperatura está circulando el agua, yo voy a considerar que tiene una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Y con eso yo voy a hacer mi cálculo de gravedad específica. Por lo tanto, mi gravedad específica va a ser igual a 1. ¿Sí? Porque recuerden, la gravedad específica la calculamos la densidad del líquido entre la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. Como yo estoy considerando que mi temperatura de líquido es 60, estas dos densidades van a ser iguales. Por lo tanto, mi gravedad específica va a ser igual a 1. Entonces, prácticamente aquí, jóvenes, ya tenemos todo para calcular nuestro coeficiente de flujo. Entonces, ahora, ¿qué les voy a pedir? Llenar esta tabla. Hay que poner aquí en esta tabla cuál es la diferencia de presiones que yo tengo y cuál es el CB para cada una de las condiciones de flujo que vamos a tener. Que esto va a partir de lo que tenemos acá. Recuerden que nuestra presión en 2 siempre es la misma, porque es una válvula que regula presión. Esta válvula que regula presión siempre va a requerir que nuestra presión en 2
se mantenga constante en un valor de 80 P6. Adelante, jóvenes. Conforme vayan teniendo los datos, me los van comentando o los van escribiendo en el chat, como gusten. ¿Listo? ¿Ya le puedo cambiar? Ok. En la primera sería 100. La primera delta P es 100 y el CB es 0. Ok, la primera delta P, ok, aquí tenemos 100. Nuestro CB es de 0, ok, gracias. La segunda es 90 en delta P y 5.27 de CB. 90 y 5.27. Ok, gracias. Ok, 70. La tercera, Basilio. Para 70, Yair. 11.95. Ok, gracias. Ok, aquí 55 entonces y 18.2. Gracias, Elian. El último es delta P de 20 y el CB de 44.72. 44.72. 72. Ok. Gracias, Alexis. Entonces, vean, ya aquí tenemos los datos o los resultados de los CBs que va a tener nuestro sistema
para diferentes condiciones de operación. Entonces, si ustedes recuerdan, otra vez regresamos a la definición del CB. Nosotros ahora sí vamos a estar buscando que ese CB lo calculemos para las siguientes condiciones. Flujo máximo y delta P mínima. Cuando yo tengo el flujo máximo en un sistema, quiere decir que mi válvula está completamente abierta. Si la válvula está completamente abierta, quiere decir que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la válvula, esa es la diferencia mínima. Entonces, si yo tengo esa delta P mínima y el flujo máximo, nosotros vamos a tener el CB máximo de la válvula. Entonces, ahora vean, si yo selecciono este CB máximo de la válvula, nosotros vamos a tener cubiertos todos los demás coeficientes de flujo. Porque si a lo mejor se nos hubiera ocurrido, mira, como son varios flujos, vamos a calcular para el valor promedio o para el flujo medio, 100 galones por minuto. Vean, vamos a tener un CB de 11.95. Entonces, esa válvula jamás nos va a generar las condiciones del coeficiente de flujo para 18 y para 44. Solamente va a cubrir el de 11 y el de 50. Entonces, ojo, siempre vamos a calcular este CB máximo. Yo lo voy a tener para mi flujo máximo y delta P mínima. ¿Cuándo se cumplen estas condiciones? Cuando mi válvula está abierta al 100%. Ahora, una vez que yo ya tengo este valor, ahora, ¿qué vamos a hacer o cómo voy a seleccionar esa válvula? Me voy a buscar un valor próximo, superior, comercial. Entonces, casi estoy seguro que va a ser complicado encontrar un CB de 44.72. Tal vez nos pudiéramos encontrar un 45, un 50 o un valor entero entre 45 y 50 de CB. Entonces, esa es la válvula que nosotros seleccionaríamos para este tipo de aplicación. ¿Qué más yo necesitaría saber de la válvula? Si la voy a conectar de forma roscada, si la voy a conectar de forma bridada. ¿Qué necesito conocer? Diámetro de la tubería, diámetro de la válvula. Para ver si el diámetro de la válvula es igual al diámetro de la tubería. En caso que el diámetro de la válvula sea más pequeño que el de la tubería, voy a necesitar para la instalación contar con una reducción del diámetro de la tubería al diámetro de la válvula. Y esa reducción debe de ser adecuada de acuerdo a la conexión de la válvula, ya sea reducción roscada o reducción bridada. Entonces, de esa forma es como ya vamos a empezar a hacer la selección de esa válvula. Pero ya tenemos el primer punto de partida. ¿Cuál es nuestro coeficiente de flujo? Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Los escucho. ¿Lo escucho, Arreola?
el cuerpo de la válvula, Arriola. Ahora sí que esas ya están diseñadas para que tengan, independientemente de la presión a la entrada, ustedes tengan siempre una misma presión en la salida, Arriola. Le voy a poner un ejemplo de esos reguladores de presión. En su casa, Arriola, ¿qué tipo de gas maneja? ¿Natural o LP? ¿Ok? ¿Ha visto en la entrada de su casa en donde está el gas natural? Ahí usted tiene el medidor. Sí lo ha observado. Ha visto que también tiene como un disco ese medidor de flujo. ¿Sí? Ese disco, Arriola, ¿qué es? ¿Sabe qué es? Es su regulador de presión, Arriola. Entonces, ese regulador de presión, Arriola, él va a cumplir una función dentro de su instalación. Independientemente del flujo y la presión que tenga la entrada, ese regulador de presión siempre le va a dar una presión a la salida constante. No sé si alguno de ustedes jóvenes rápidamente puede buscar, así como dicen ustedes, googlearlo para ver cuál es la presión de una esprea de gas natural. Creo que anda en el orden de unas 10, 15 pulgadas columna de agua. Entonces, Arriola, cuando llegue el flujo de gas a su casa, ese regulador de presión siempre va a hacer que tenga la presión constante, independientemente de la presión y del flujo que usted tenga a la entrada, Arriola. Están diseñados para que siempre mantengan esa presión. ¿Por qué, Arriola? Porque el quemador o los quemadores de la estufa de su casa y el quemador que tiene el calentador de agua trabajan a esas presiones. Por eso, si alguno de ustedes jóvenes en alguna ocasión se cambió de un lugar o de un departamento de una casa que tenía gas natural a una que tenía gas LP o viceversa, lo que tuvieron que hacer con la estufa es cambiarle las espreas. Las espreas son como unos cilindros delgados que tienen un pequeño orificio, que ese orificio es el adecuado para la presión ya sea de gas natural o para la presión de gas LP. Entonces, Arriola, ahí usted tiene una aplicación y un punto en donde tiene una válvula de regulación de presión. Sale. Por nada, ¿alguno de sus compañeros o usted mismo, Arriola, encontró cuál es la presión que tiene una esprea de gas natural? Ya con esa parte que busque ya vas a ver cuál es la presión que va a tener a la salida Arriola. La presión que va a tener a la salida ese regulador de presión. Ok, dale pues. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Ok, continuamos entonces. Ahora vámonos con este mismo problema, pero en una tercera parte o una segunda parte de este mismo problema. Ya tenemos los datos en cuanto a flujo, a presión en uno, a diferencia de presiones. Ya tenemos cuánto vale nuestro CB. Ahora, vamos a ver cuánto varía el CB. ¿En dónde? Para el caso del CB máximo, yo aquí tengo el 100% de mi CB. Para el siguiente caso, 16, ¿cuánto representa respecto a 44? ¿Cuánto representa 11 respecto a 44 en porcentaje? ¿Y cuánto representa
5.27. Ok, jóvenes, conforme vayan teniendo sus cálculos, los voy escuchando, los voy leyendo aquí en el chat. Si me ponen un valor de porcentaje, díganme para qué condición de flujo es, por favor. Empezamos con 0%. Ajá. 25, 50 y 75. 0%. 25%, Ajá. 50% y 75%. 11 respecto a 44. Ok, 38% de aquí. Ok. 16.85 respecto a 44.72. ¿Qué porcentaje es? A mí me sale 35. A ver, chequen bien sus datos, por favor. Es de 37.67 según yo, profesor. ¿De cuánto me dijo, perdón, el último? 37.67. Ok, gracias, Daniel. A ver, chequen los demás. El de 5.27 me salió que es 11.78%. 11.78%. Ok, gracias. $26.76. Entonces, miren, en algunas ocasiones, ustedes, ¿qué es lo que van a tener aquí? A veces se van a encontrar algunas válvulas que les van a dar el CB a diferentes condiciones de operación. Les van a decir, mira, una abertura de tanto o la carrera. ¿Qué es la carrera de la válvula, jóvenes? Es el desplazamiento que tiene la válvula desde una válvula completamente abierta a estar completamente cerrada. Es la carrera que se tiene que desplazar la válvula. Algunos les van a decir carrera, porcentaje de carrera, les van a dar el CB, o algunos les van a decir porcentaje de CB. Por eso es que lo estamos ubicando aquí. Ahora, vean ustedes en este caso, ya tenemos que este CB que nosotros calculamos, lo determinamos con la primera ecuación que tenemos aquí. Nuevamente repetimos, este es cuando voy a tener una SG diferente que va a estar a una temperatura diferente de 60 grados Fahrenheit, y esta va a ser cuando SG es igual a 1. ¿Y cuándo es igual a 1? Cuando la temperatura es igual a 60 grados Fahrenheit. Entonces, esta para ponerla en la misma forma. Este es SG diferente de 1, por lo tanto, mi temperatura es diferente de 60 grados Fahrenheit. Ok, así es como aquí esto es lo que nos están indicando aquí. ¿Cuál ecuación utilizamos?
la segunda o la primera, el resultado nos debió de haber dado el mismo. Ya nada más es forma en cómo se trabaja generalmente este tipo de ecuación. Ya tenemos ahora nuestro coeficiente de flujo, 44.72, y se va reduciendo hasta 50 galones por minuto, que llegamos a tener 5.27 de CB. Pregunta para todos. Un CB de 44.77. ¿Cómo interpreto ese CB? ¿Cómo se define el CB de la válvula? ¿Los escucho? ¿Podría replantearla, profe? Creo que no le entendí su pregunta. Ya tengo el CB de la válvula. 44.72. ¿Cómo defino el CB de la válvula? ¿Y cómo interpreto este 44.72? No, Yair. En primer lugar, jóvenes, recuerden, ¿cómo definimos el coeficiente de flujo? El coeficiente de flujo es la cantidad de flujo que pasa a través de la válvula. ¿Cantidad de flujo? ¿En qué unidades? Metro cúbico sobre segundo. No, a ver, CB, Alexis, no cabe. Entonces galones por minuto. Ok, cantidad de flujo en galones por minuto, ¿qué más? Vamos a ver la semana pasada apenas, jóvenes. A una temperatura de 60 grados Fahrenheit y a una caída de presión de un PSI. Ok, sale, ya tenemos la definición. ¿Cuánto vale el CB de este lado para esta válvula? El CB máximo vale 44.72. Ok, ¿y cómo lo relacionamos con el flujo? ¿Qué flujo debe de dejar pasar esa válvula? 200 galones por minuto. ¿Y por qué tenemos 44.72 y no un CB de 200? A ver, los escucho. Porque para nuestro CB estamos considerando otras condiciones de presión diferentes a un PSI. ¿Qué condiciones de presión estamos considerando? Estamos considerando una diferencia de presión de 180 PSI, de 90 PSI, de 70 PSI, de 55 y 20 PSI.
Ok, vámonos a ubicar primero en el de máximo. Estamos considerando 20. Ok, ¿qué flujo va a pasar por la tubería entonces? Considerando esas 20 PCIs, jóvenes. 200 galones por minuto. ¿Y cómo saldrían esos 200 galones por minuto? Ahora sí, ahí tienen todos sus datos y tienen las ecuaciones. ¿Cómo saldrían esos 200 galones por minuto? Miren, ¿esto de dónde puede venir? Ya ustedes van a seleccionar una válvula. Siguiente punto. Mira, el flujo que va a circular por esta tubería es de 200 galones por minuto. Nuestro CB es de 44. Alguien le va a preguntar, oye, pero ¿por qué 44? Es un valor muy pequeño. Si yo sé que la definición del CB es la que ustedes acaban de comentar. Y si es el flujo en galones por minuto, ¿por qué van a estar pasando 44 y no los 200? Sería por la presión a la que está ese flujo. ¿Ok? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da, Guillermo, con la presión que está el flujo? Lo escucho. Luego, con una pregunta así como esta que les estoy planteando, muchos que se dicen expertos en válvulas, nada más les hacen esa pregunta y ahí los mataron. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Ya tercera vez que la voy a repetir nuevamente. Tengo 44 de CB, pero por la válvula deben de pasar 200 galones por minuto. Yo les diría, es una válvula muy chica, no sirve. ¿Cómo me van a decir que sí es la válvula adecuada? Los escucho. Porque para seleccionar esta válvula no solo se toma en cuenta nuestro flujo que corre, sino la presión al tener una relación entre
Entre esas dos variables obtenemos nuestro CB de 44.72. Nuestros 200 galones por minuto es lo que tenemos de flujo cuando tenemos nuestra válvula abierta al 100%. Y cuando tenemos nuestra válvula abierta al 100%, nosotros obtenemos un coeficiente de flujo para nuestra válvula de 44.72. Ok, Alexis, pero ¿cómo voy a obtener esos 200 si nada más el número del CB de la válvula me está diciendo 44? Así como lo dijo, es más o menos correcto. Ahora nada más dígame cómo me darían esos 200 galones por minuto. Cuando la diferencia de presión sea de 20 PSI y tengamos nuestra válvula al 100% de apertura. Ok, cuando sea 20 PSI. ¿Y cómo darían esos 200, Alexis? A ver. Imagino que con alguna operación también deben de salir, ¿no? Se despeja. Bueno, yo despejaría Q es igual a CB por la raíz de delta P. Ok, ¿cuánto le da, Adrián? 199.89, pero no tomé todos los decimales. Ok, ya ahí está. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que dice su compañero. Vamos a partir de dónde. Vamos a partir de aquí. Si esto, yo hago el producto de este CB por esto, me va a dar ¿cuánto? Prácticamente 200, ¿no? Por los decimales que comentaba su compañero. Hago este producto. ¿Cuánto me da, jóvenes? Pues casi los 125. Sí, ando llegando por punto y algo, por menos de un galón por minuto y estoy aquí. Exactamente. 124.96, perdón. 124.96, ¿sí? No estamos tomando todos los decimales que obtuvimos del cálculo. Lo mismo nos va a pasar cuando estos 11.97 los multipliquemos por la raíz cuadrada de 70. Cuando esto lo multipliquemos por la raíz cuadrada de 90. Y entonces nos van a dar prácticamente estos valores. Porque acuérdense, cuando yo estoy dividiendo entre raíz cuadrada de delta P, ya lo estoy haciendo unitario. Recuerden, por ejemplo, cómo calculan su velocidad. Distancia entre tiempo. Acaban de pasar las Olimpiadas desfasadas. 100 metros. Vamos a ponerlo aprox. Entre que lo hagan en 10 segundos. ¿Qué voy a tener de velocidad? 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir estos 10 metros por segundo? Que por cada segundo que transcurra de competencia, el corredor va a avanzar 10 metros en promedio. Y a los 10 segundos ya va a tener recorridos esos 100 metros. Es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Lo único que nos está afectando es la parte, ahora sí, lo único que es diferente es que aquí tenemos un radical en la delta P. Entonces, cuando me digan, mira, es una válvula muy pequeña, no están pasando los 200. Ah, mira, ¿dónde paso? ¿Cuándo ya van a pasar los 200? Vamos a partir de la ecuación de mi CB. ¿Qué es lo que yo necesito conocer? El flujo. Yo sé que mi flujo de aquí va a ser el CB por la raíz cuadrada de la diferencia de presiones. Haz este producto por este y ya tienes tus 200, tus 125 o hasta tus 150 y 100 galones por minuto. Porque no me vayan a querer ahora poner un CB que sea de 200
y ese CB de 200, ahora la válvula la voy a tener que estrangular más del 50% para que me pueda dar los 44 en CB que yo requiero. Ojo en ese aspecto, jóvenes. Entonces, en ese CB, para que me dé el flujo, yo debo de tener el producto de ese CB por la raíz cuadrada de mi diferencia de presiones. Preguntas, dudas, comentarios, hasta aquí, los escucho. ¿No? Ok, entonces miren, ahora vamos a ubicarnos. Ah, perdón, ¿iban a comentar algo? ¿Qué pasa, Riola? CB. Ajá, próximo superior comercial, la Riola. Uh-huh. Ok, ajá. Sí, ya. Mire, en primer lugar, Arriola, vamos a lo siguiente. Usted va a buscar el próximo superior comercial. Vamos a considerar que no hubiera, que tuviéramos que escoger hasta 70, Arriola. Ah, a lo mejor usted buscó en una marca, Arriola. Hay que ver las otras marcas. ¿Sí? Ahora sí, ahí sí va a tener que hacer un escaneo por todas las marcas que tengan ustedes de válvulas de control para ubicar una que se aproxime a este. Ahora, Riola, si usted selecciona un CB más grande, va a ser una válvula de mayor diámetro y ese costo de la válvula va a estar más alto. Por eso también, Arriola, usted no se va a ir a seleccionar un CB muy por arriba de ese valor. Por eso decimos, hay que buscar el próximo superior comercial. Ahora, vamos a considerar que no hay 44.72 comercial y encontró usted uno de 45, 47, 48, el valor que usted guste, Arriola. Máximo 50. Entonces, usted la válvula no la va a dejar completamente abierta. ¿Qué le va a hacer a la válvula? Generalmente, una válvula de control, cuando ya esté instalada en proceso y que está trabajando a la condición de flujo máximo del sistema, no va a estar abierta completamente. Va a tener una ligera obturación. Esa ligera obturación, ¿de cuánto puede ser? Un 1, un 2, 3, 4, 5%, máximo un 10%. Para que nos dé las condiciones de flujo que demanda el proceso. Porque yo siempre... lo escucho, Arreola, perdón. Claro. Ajá. Por eso, ahora sí, creo que ya con esta pregunta que usted hace, Arreola, ahora sí entienden por qué los fabricantes nos dan el CB a diferentes porcentajes de abertura. Para las condiciones del proceso. Es correcto, Arriola. Dale, pues. Ok. Seguimos entonces, ya tenemos esto. Miren, ahora tenemos ecuaciones de algunos fabricantes.
Este fabricante de Dwyer lo pueden encontrar en la red. Miren, aquí me dicen, ellos dividen el CB para líquidos, para gases y para vapor. El CB para líquidos, ¿cómo lo voy a calcular? Con el flujo por la raíz cuadrada de G minúscula sobre delta P. CB, ¿qué nos va a estar indicando? Nuestro coeficiente de flujo, G minúscula, es la gravedad específica del líquido a condiciones del flujo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la temperatura del flujo es de 100 grados Fahrenheit, tengo que hacer la densidad a 100 grados Fahrenheit entre la densidad a 60 grados Fahrenheit. Después tenemos la presión 1 va a ser presión de entrada, presión 2 va a ser la presión de salida, o presión antes de la válvula, presión después de la válvula. Delta P, la caída de presión. El flujo volumétrico en galones por minuto americanos. Vean esta nota, sí hay que tener cuidado. Más adelante vamos a ver un video de cavitación que nos dice, para líquidos, la caída de presión delta P no debe de exceder el 50% de presión en 1. Entonces, esta delta P no debe de exceder el 50% de presión en 1 para evitar daños de cavitación. Entonces, ojo, ese es un punto que ustedes deben de verificar al momento de hacer su cálculo de CB. Esto ya me lo está diciendo un fabricante. Siguiente punto. Para gases, ya la ecuación es un poco diferente. Como sabemos que los gases son compresibles, ¿eso qué quiere decir? Que varían tanto en función de presión y temperatura. Por eso aquí tenemos una ecuación un poco diferente. CB sigue siendo mi coeficiente de flujo. Ahora G mayúscula es la gravedad específica del gas a condiciones del flujo. Presión 1 y P1 y P2 son presión de entrada y presión de salida, o presión antes de la válvula, presión después de la válvula. Mi delta P, pero vean esto de aquí, presión 1 y presión 2. Ojo, jóvenes, en esto. Cuando vayan a hacer sus cálculos, presión 1 y presión 2 deben de estar en presiones absolutas, P, S y A. Mi delta P es la caída de presión 1 menos presión 2. Pero vean ahora el flujo. Flujo volumétrico. El flujo volumétrico, como nos estamos refiriendo a gases, ese flujo volumétrico debe de estar en pies cúbicos por hora normalizados. Eso me indica la S antes de las unidades de flujo. Pies cúbicos por hora normalizados. O si fueran metros cúbicos por hora o metros cúbicos por segundo para el sistema internacional, antes de las unidades de metro cúbico, voy a tener una N mayúscula que me indica que es un flujo normalizado. Entonces, ojo para el caso de gases, el flujo debe de ser normalizado. La temperatura del fluido debe de estar en grado Rankine. A los grados Fahrenheit les debo de sumar 460. Y para que yo obtenga presión 1 y presión 2 en PSI a la presión que yo tenga manométrica le debo de sumar 14.7. Vean este condicionante. Si la caída de presión es mayor que el 50% de delta P, entonces la ecuación que se va a utilizar es CB va a ser igual al flujo que multiplica la raíz cuadrada de GT, esto sobre 750 por presión en 1. Ojo, presión en 1 absoluta, PSI-A. Entonces, esta es la variante de la ecuación que hay que utilizar. Pregunta, jóvenes, ¿se observa bien la ecuación? ¿La de abajo? No, profe. No, profe. Ok. A ver, permítanme un momento. Ok, entonces en el caso del gas, si se cumple la condición
que la caída de presión es mayor que el 50% de delta P, vamos a ocupar esta ecuación que está aquí en negro. Entonces ya tenemos ahorita CB para válvulas que manejen líquidos, vean, es el de la definición que partimos, CB para válvulas que manejen gases, y ahora vamos a tener el CB para válvulas que manejen vapor. En este CB de válvulas que manejen vapor, si recuerdan, el vapor también es un fluido compresible. Por lo tanto, para que yo determine el CB para vapor, voy a necesitar flujo másico, libras por hora. W va a ser el flujo másico en libras por hora. Delta P va a ser la caída o la diferencia de presiones en la válvula. Presión 1 y presión 2 van a ser presión de entrada, presión de salida, o presión corriente arriba, presión corriente abajo. Corriente arriba es antes de la válvula, corriente abajo es después de la válvula. Y estas dos presiones también deben de estar en PSI. Tenemos la misma condicionante, jóvenes, que si la caída de presión es mayor que el 50% de delta P, entonces vamos a utilizar esta ecuación. CB va a ser igual al flujo másico entre 1.65 por presión en 1, ¿sí? Entonces, vean, en los tres casos, tanto para líquido como para gas y vapor, una condicionante que van ustedes a utilizar es comparar la diferencia de presiones contra un medio de la presión en 1. Ojo, la presión en 1 debe de estar en PSI, en CIAS. Entonces, ya estas son ecuaciones como nos va a dar el fabricante o de este fabricante para que obtengamos nosotros el CB y ya podamos seleccionar una válvula de acuerdo al catálogo de este fabricante. Ok, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Los escucho. ¿No? Ok. Miren, entonces para mañana vamos a resolver algunos ejercicios utilizando las ecuaciones aquí de este fabricante y vamos a ver para qué condiciones, para cuando ya estemos haciendo los cálculos, nada más para saber si voy a tener problemas de cavitación en líquidos o voy a tener problemas en cuanto a a que se alcancen condiciones críticas para el caso de gas y vapor. Vamos a tener que comparar la delta P contra un medio de la presión a la entrada. Eso lo vamos a hacer en todos los problemas para ver si es adecuado utilizar la ecuación, la que no está enmarcada en negro, o utilizar la segunda ecuación. Ok, jóvenes, si no hay alguna pregunta o comentario más. Yo tengo una pregunta. Ajá. Es respecto a la práctica. Si yo le tomo una foto a mi cuaderno para poner las ecuaciones, ¿qué le tengo que poner? ¿Figura también o Son figuras. Son figuras, pero Okay. mire, para las ecuaciones, Elian, editor de ecuaciones, por favor. Ok. Entonces todo ahí. Okay. Sí. Ok, dale pues. Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar el día de hoy, nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día y un buen inicio de semana.
Luego, Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos, Mañana. profe. Vale, hasta luego. Bye.